Hola amigos de La Crónica, bienvenidos a nuestra programación Carondelet, un espacio digital que se transmite los miércoles a las 16 horas y los sábados a las 20 horas. Mi nombre es Verónica Ortega y los acompañaré en la conducción de este programa. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales por YouTube, Instagram, Twitter, Facebook por La Crónica S. Además, quiero recordarles que este programa surge gracias a la colaboración del escritor Diego Montalvo, autor del libro Spider, que se encuentra disponible en el Café Libro El Farol en la Avenida Amazonas y Pinto. Vayan a comprar el libro Spider, búsquenlo, la forma más secreta de la crueldad, el sortilegio del miedo y el conjuro de lo salvaje. Vaya, qué libro, ¿no? Bueno, en esta oportunidad tenemos al candidato a la Asamblea por la provincia de Pichincha, circunscripción norte, el abogado Jorge Peñafiel, de 39 años de edad. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, señor candidato? Querida Verónica, muy buenas tardes. Un saludo a todos, pues evidentemente, y un abrazo para ti y gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar en este espacio. Bueno, vamos a empezar con unas preguntitas más personales, antes Claro. de empezar con las preguntas más O sea, las preguntas puntuales. más difíciles, dices tú. Exacto. Bueno, cuéntenos, Jorge, ¿por qué los ciudadanos deberían votar por usted? Bueno, yo creo que Jorge Peñafiel es una propuesta nueva, es una propuesta joven, una propuesta profesional que busca darle a la Asamblea ese tinte, esa nueva imagen de ser una fuerza del Estado, un poder del Estado que busque el beneficio ciudadano, finalmente, Verónica. Esa es un poco la intención, ese es un poco el deseo nuestro y el deseo de los ciudadanos. Queremos llevar las visiones actuales de mi equipo, que es el equipo de Construye Listas 25, a la Asamblea Nacional, conjuntamente con nuestro candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, ¿no? ¿Y qué lo haría diferente del resto de candidatos a la Asamblea? Bueno, que nosotros estamos buscando efectivamente la seguridad, que es nuestro interés verdadero, y precisamente así lo dicen nuestras propuestas, nuestro trabajo histórico, el trabajo que ha venido realizando Fernando en la Asamblea Nacional actual saliente, y en general nuestra propuesta es una propuesta nueva, novedosa, ciudadana, y que creo que es fundamental en este momento aportar en ese sentido a la Asamblea Nacional y al futuro del Ecuador. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Y dígame, señor candidato, ¿cuál es su opinión acerca del salario de los asambleístas? Bueno, un salario es la expresión del trabajo, evidentemente, ¿no? Creo yo que lo más necesario en este momento es que ese salario que se cancela a los asambleístas, que es recurso público, tiene que verse reflejado evidentemente en su trabajo. Y de eso no va a faltar de parte de los asambleístas que serán electos por el Movimiento Construye, con Patricio Carrillo a la cabeza de nuestro equipo, que precisamente es esa la intención, llevar ese trabajo verdadero, ese trabajo evidente, claro, ese trabajo que es para los ciudadanos y que los ciudadanos sientan que su recurso público, que los dineros que pagan en impuestos, que los dineros que ellos aportan al Estado ecuatoriano son recursos que están viéndose reflejados en ese trabajo, como te digo, eficiente y positivo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Es verdad que debería reflejarse el salario con el trabajo que destaca a un asambleísta. Lo difícil es, y lo raro, y lo malo, lo complicado es cuando el trabajo no refleja lo que hacen. Y eso es un poco lo que ha sucedido. Miren el caso de Fernando Villavicencio. A Fernando Villavicencio, al parecer, su salario pareciera poco. Obviamente, es un asambleísta que ha hecho muchísimo por el Ecuador, porque lo que él ha hecho es llevar al banquillo de los acusados a quienes realmente han saqueado las arcas del Estado y han perjudicado al Ecuador. En ese sentido, creo yo que el salario de los asambleístas que van a ser electos tiene que verse reflejado en su trabajo. Y si su trabajo ha sido eficiente, positivo y útil para la sociedad, pues qué mejor, qué deseo y qué bueno que se les cancele su salario de acuerdo a la ley y de acuerdo a la legalidad, ¿no? Exacto, debería ser siempre así. Así que muchas gracias por su respuesta y vamos a una nueva pregunta.
La gestión de las autoridades electas en este 2023 tendrá un periodo corto de gobierno. ¿Cómo se asume una responsabilidad tan grande como es legislar en un corto plazo? Verónica, nuestra propuesta evidentemente trasciende el 2025, ¿no? Un poco la lógica de nuestro trabajo va a ser darle al Ecuador una solución emergente en este periodo. Es decir, promover las leyes que se encuentran ya pendientes de trámite en la Asamblea y que no han sido tramitadas por los asambleístas salientes porque tienen algún interés en no tramitarlas. Nuestra propuesta evidentemente va hacia la construcción de una nueva propuesta política, pero también llevando lo que tenemos actualmente, desempolvando esas leyes, esas normas, y también proponiendo nuevas leyes y nuestras nuevas normas, de tal manera que para el 2025 vayamos a tener un trabajo legislativo ya avanzado, resolviendo, repito, las necesidades más urgentes y necesarias de la ciudadanía, como es la seguridad, como es la seguridad económica, como lo es también la seguridad política y la estabilidad y la gobernabilidad que tanto requiere el Ecuador. Entonces, el trabajo no es solo de 18 meses, sino que es con una visión de futuro. Claro, obviamente, nuestro cargo en este momento será de 18 meses y haremos lo necesario y lo emergente, pero de aquí para adelante el proyecto es caminar hacia una propuesta política diferente para el Ecuador. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es acerca de las funciones de los asambleístas que tienen de legislar y fiscalizar. Su trabajo de mano con la presidencia marcan la ruta del país. En plan B, usted había lanzado una pregunta que me gustaría que se la respondiera a la audiencia de la crónica, y es la siguiente. ¿Es necesaria una asamblea constituyente o una consulta popular para hacer los cambios que verdaderamente requiere el Ecuador? ¿Qué es lo que nosotros planteamos como equipo del movimiento Construye Listas 25? Básicamente lo que nosotros estamos diciendo es que no pretendemos contribuir a la polución normativa que ya existe en el Ecuador. Es decir, la cantidad de normas, no porque tengamos más leyes, más normas, más constituciones, ya la conducta cambia y por ende los ciudadanos que cometen, por ejemplo, delitos ya dejan de cometerlos. O los políticos que cometen delitos de cuello blanco dejan de cometerlos. No. Por tanto, nosotros hemos discutido este tema y lo que nosotros planteamos es que el Ecuador requiere de modificaciones específicas, de modificaciones dirigidas especialmente al bienestar del ciudadano y más no contribuir con la polución normativa que ya existe. Esto lo vamos a conseguir no con una asamblea constituyente, sino con asambleístas que sean verdaderamente legítimos representantes de la ciudadanía y que tengan conocimientos vastos y suficientes en la materia correspondiente. De esa manera vamos a lograr tener no solamente esa, esa capacidad, esa expertise para proponer leyes de mejor calidad, sino también una conexión directa con los ciudadanos en relación a sus propios intereses y beneficios que deben ser expresados y sentidos por ellos directamente. Muchas gracias, señor abogado. Quería hacerle preguntas acerca de las propuestas de campaña. Y bueno, ¿en qué tipo de gestión usted ve posible alcanzar la tan anhelada seguridad ciudadana? Bueno, yo no te podría hablar de tiempo porque eso es un tema mucho más profundo. La seguridad no solamente corresponde a la seguridad relacionada a la criminalidad de la calle, es decir, al carterismo, al hurto, al robo común de la calle, sino que tiene que ver con la desestructuración de las bandas criminales. Y las bandas criminales actúan como con una organización tan profunda, que no es solamente eliminar o retirar de las calles a los delincuentes y ponerlos en una cárcel, sino que va mucho más allá, un análisis profundo de las razones de ser de las bandas criminales y cuáles son sus fuentes de financiamiento, sus fuentes logísticos o en general por dónde ellos actúan. Para eso hemos propuesto la ley de extinción de dominio como una de las propuestas fundamentales, es decir, retirarles del patrimonio mal habido a todos los funcionarios, a todas las personas, a todos los empresarios que han hecho sus fortunas y respetando la norma y respetando el Estado de Derecho. Igualmente, la ley de inteligencia es otra de las propuestas que nosotros llevamos a la mesa
Y lo que queremos con esta ley de inteligencia es dar con las comunicaciones, con los nexos, con los contactos que tienen todas estas estructuras criminales con el extranjero, con los políticos ecuatorianos o con las personalidades del Ecuador, de tal manera que podamos desestructurar todas estas bandas y de esta manera, ahí sí, eliminar la criminalidad de las calles, que es evidentemente el resultado de la aplicación de todas estas bandas y estas estructuras, ¿no? Y respecto a este tema de la seguridad y de la delincuencia, ¿usted cómo ve el porte de armas para poder los ciudadanos defendernos en caso de un ataque? Más armas en el Ecuador no necesariamente significa más seguridad. En principio, lo que tenemos que comprender es que tener un arma no es un elemento simple para de esta manera combatir la inseguridad. Lo que se hace cuando se tiene un arma es que se eleva el riesgo de la utilización de estas armas, precisamente. Entonces, lo que hemos discutido como Movimiento Construye es que las armas tienen que tener un control exhaustivo y muy claro respecto de quién las porta. Ampliar el universo, sin duda, de quién efectivamente tiene la autorización para llevar consigo estas armas y portarlas. Pero más allá de eso, no creemos que tener más armas signifique más seguridad. No obstante, sí hay que ampliar, como digo yo, el universo de quienes efectivamente portan estas armas y cómo las utilizan. Allí hay algo que decir claramente, que nosotros pretendemos reformar el concepto del uso legítimo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y convertirlo en una utilización de este derecho, de esta condición preventivamente. Es decir, que la Policía Nacional no requiera que el delincuente saque el arma primero para que el policía pueda utilizar su arma directamente. ¿Por qué? Porque actualmente el policía no puede atentar letalmente contra un delincuente si es que este delincuente no muestra la intención de hacer lo mismo contra el policía. Por tanto, nosotros vamos a cambiar esa dinámica legal, ese concepto legal, y lo vamos a modificar hacia la lógica de que el policía pueda utilizar su arma de manera preventiva, para que de manera preventiva impida y evite el cometimiento del asesinato, del secuestro o del daño el cometimiento del delito y el daño que va a causar a la ciudadanía, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. La frase, los asambleístas de Construye participaremos activamente para generar leyes que brinden certezas al sector productivo y empresarial. ¿Nos podría ampliar un poco esto o tal vez darnos un ejemplo sobre qué planes tienen ustedes respecto a este tema? Bueno, efectivamente, querida Verónica, nuestro candidato a la presidencia ya lo ha dicho en varias ocasiones, hay que aliviar el bolsillo agobiado de nuestra ciudadanía. Y para esto la solución viene desde dos sentidos. Un sentido es la creación de más empleo y de mejor calidad del empleo que ya tenemos. Para eso pretendemos presentar una propuesta de ley, de reforma de ley, en la cual se regularicen los trabajos que actualmente ya se realizan en el Ecuador, que son, por ejemplo, trabajos que incluso se realizan por Internet, que no tienen seguridad social, no tienen protección de ninguna autoridad administrativa, son mal pagados. La realidad es tremenda, querida Verónica. Existe más del 60% del trabajo joven de menos de 25 años de edad que se encuentra mal pagado. Y eso tenemos que cambiarlo. Eso se lo tiene que cambiar, por un lado, con una reforma legal, pero por otro lado, con la creación de ese empleo de calidad, ese empleo positivo, ese empleo joven que requiere el país. Reconociendo estas nuevas formas de trabajo, otorgándoles protección social y, claro que sí, dándole siempre la esperanza de que pueden crecer como emprendedores. Aliviar el bolsillo del ciudadano es nuestra prioridad. Y háblenos acerca del régimen impositivo y seguridad jurídica. Bueno, la seguridad jurídica se consigue como una consecuencia de muchos otros factores. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica no es una circunstancia que se la puede decretar. O sea, yo no puedo decir mañana tenemos seguridad jurídica y el presidente decreta que tengamos seguridad. No, la seguridad jurídica es una consecuencia de muchos otros factores que se va a dar. La propuesta del Movimiento Construye
es de que desde la Asamblea Nacional y desde el Ejecutivo vamos a generar el ambiente de seguridad, de tranquilidad para la inversión, de tal manera que al haber estabilidad política, al haber estabilidad jurídica, digamos, en el país, con una Asamblea Nacional que no busque perseguir, que no busque amedrentar a ningún funcionario público, sino darle a ese funcionario público la seguridad de que va a poder trabajar e igualmente rendir cuentas, sin duda alguna, y darle esa seguridad para que la inversión llegue y la seguridad jurídica se empiece a generar como una consecuencia de todos estos factores de estabilidad que pretendemos llevar desde la Asamblea Nacional y desde el Ejecutivo. Antes de cerrar, me encantaría recordar que nuestro programa se transmite gracias a la colaboración del escritor Diego Montalvo, autor del libro Spider, que se encuentra disponible en el Café Libro El Farol, en Avenida Amazonas y Pinto, en la ciudad de Quito. Busquen el libro Spider, la forma más secreta de la crueldad, el sortilegio del miedo y el conjuro de lo salvaje. Bueno, continuemos con nuestra entrevista. Antes de cerrar, quiero hacerle una pregunta. Según indica el artículo 127 de la Constitución Política, las asambleístas y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes. Quiero hacer hincapié en el sentido nacional, pues ¿cómo se mide algo tan subjetivo y que tal vez dependa del cristal con que se mire al otro, en este caso al asambleísta, ¿no? Y los que juzgamos, ya seamos nosotros los ciudadanos, o el Ejecutivo, o tal vez se me ocurre la Corte, pero explíquenos qué le viene a la cabeza a usted cuando escucha que el asambleísta debe actuar con sentido nacional. Esta expresión de la Constitución es una expresión muy, como tú bien dices, romántica, digamos, subjetiva, no tiene una claridad objetiva de determinar esto se lo realizará de esta forma. No obstante, es importante mencionar que nuestra Asamblea Nacional, si bien tiene asambleístas elegidos, por un lado, desde lo nacional, desde la óptica nacional, tenemos un grupo de asambleístas que vamos a formar parte desde la óptica provincial. Y esto es importante mencionarlo. De allí que todos los asambleístas tenemos que tener un sentido nacional como un objetivo primordial de nuestro ejercicio, porque somos asambleístas de una provincia, pero de una provincia que pertenece a un país. Y este país es finalmente el que nos interesa a nosotros desarrollar y llevar a cabo nuestras propuestas. Por tanto, este sentido de darle lo nacional, de priorizar lo nacional versus lo individual versus lo provincial, es algo que está claro en la Constitución y que pretendemos nosotros llevar a cabo con nuestros asambleístas, a la cabeza Patricio Carrillo y Jorge Peñafiel en el Distrito Norte de Quito. Llevar la visión de Quito a lo nacional, todo por Quito y todo por el Ecuador. Muchas gracias, señor Jorge Peñafiel, por esta entrevista. ¿Algún mensaje a la ciudadanía que va a votar en estas elecciones del 20 de agosto? Sí, claro que sí. Acerquémonos a las urnas con esperanza. Básicamente, no perdamos esta oportunidad. Creo yo que este es el único momento en el cual la ciudadanía verdaderamente puede sancionar a la clase política o premiar a quienes efectivamente han hecho algo positivo por el Ecuador. Y esto es lo que nosotros queremos promover, que en estas elecciones los asambleístas, los candidatos a la asamblea que estamos postulando, se los identifique claramente y se identifique de dónde provienen. El Movimiento Construye es una propuesta nueva, una propuesta positiva, que pensamos en el Ecuador y no en nuestros intereses personales. Muchísimas gracias. Este fue nuestro candidato a la Asamblea por la provincia de Pichincha y la circunscripción norte, el abogado Jorge Peñafiel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Mi querido público, nos estamos encontrando este sábado y el próximo miércoles y el próximo sábado, y así hasta seguir con todos estos momentos en que vamos a ver cómo quedarán las elecciones del 2023, perdón. Ya estoy con los horarios. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Peñafiel. Un gustazo haberlo tenido acá en La Crónica, en nuestro programa Carondelet. Hasta luego.
Hasta luego, querida Verónica. Un placer y un saludo a todos. Gracias, chao, chao.